En la siguiente presentación vamos a hablar del modelo LADM-COL, estructura, implementación y gestión de datos. Para ello tenemos que hablar del modelo de aplicación LADM-COL para levantamiento catastral. Aquí vamos a encontrar los diferentes paquetes del modelo separados por colores. Entonces vamos a ver en color rojo su paquete de topografía y representación. En color azul vamos a encontrar lo que es el paquete de unidades espaciales. La información administrativa va a estar en amarillo, vamos a tener la parte del predio y lo que tiene que ver con derechos y restricciones. En color verde vamos a encontrar la parte de interesados, en gris todo lo que tiene que ver con fuentes documentales asociadas tanto a la parte administrativa como a la parte espacial. Asimismo vamos a encontrar en la parte de abajo lo que tiene que ver con dominios y en la derecha lo que tiene que ver con estructuras como tal en el modelo. Asimismo, también tenemos el modelo de insumos, el submodelo de insumos, que va a contener la información tanto catastral como registral. Esta información se va a consolidar de tal manera que haya una integración inicial de estos datos y de esta manera los operadores puedan construir la información de forma tal que puedan actualizar la información que venga de gestores y de registro con miras a tener un catastro actualizado. Entonces básicamente vamos a tener esta estructura del modelo con miras a poder hacer esa actualización del catastro. ¿Cómo lo implementamos? Para ello vamos a utilizar Interlist, que es Interland Information Systems. Esto es un lenguaje descriptivo conceptual, es un lenguaje orientado a objetos y tiene una particularidad. Es neutral respecto a plataformas y sistemas. Entonces acá lo que vamos a ver son unas descripciones hechas como tal en un formato de texto y esto nos va a permitir definir por un lado un modelo y por otro lado vamos a tener un sistema de intercambio. Los dos van a estar definidos en formato texto. ¿Esto qué va a permitir? Que yo pueda trabajarlos independiente de la plataforma. Yo finalmente voy a transformar el modelo en un esquema de bases de datos y los datos finalmente en un archivo de transferencia que no dependen necesariamente como tal de la herramienta. Yo puedo construirlo sin herramienta. Entonces, Interlist nos va a permitir crear modelos descriptivos legibles por el usuario. Asimismo, vamos a poder intercambiar estos datos teniendo datos conformes, con relaciones, con restricciones y obligaciones. Y tiene un trabajo específico con datos geográficos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Por qué Interlist? Porque LADM actualmente se describe con un diagrama de clases UML. Y como, aunque UML es un lenguaje semiformal, como tal no es muy preciso para implementaciones de bases de datos asistidas. No tiene un soporte para datos geométricos y el intercambio de datos no es un propósito como tal de UML. Interlist como lenguaje formal con una sintaxis estricta permite describir modelos conceptuales e incluir un formato de intercambio de tipo XML derivado del modelo. Los tipos de geometría y los constraints pueden ser definidos dentro de este mismo modelo. La conversión de los diagramas de clase UML para LADM Interlist pues termina siendo muy sencilla. Y los modelos de datos procesables por estas máquinas y el formato de intercambio son independientes de cualquier software. Entonces acá vamos a tener básicamente por un lado el perfil nacional del país, vamos a tener el modelo de Interlist y a partir de ese XML de intercambio podemos llegar a cargar información a diferentes motores de bases de datos. Si nosotros lo comparamos con otros formatos de intercambio, pues vamos a ver que Interlist, por ejemplo, se intercambian los datos en formato texto, incluye los listados de datos, geometrías y asimismo un listado ordenado conforme a las tablas del modelo a las que pertenece. Incluye las relaciones que mantienen entre los mismos y asimismo las restricciones a las que están sometidos. Entonces ahí se va a validar la integridad de estos datos. Si lo vemos con otros formatos, vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, el KML va a describirme las entidades, va a tener un listado de propiedades y geometrías, pero no va a contener el esquema, ni las relaciones, ni las restricciones.
Al ser un desarrollo como tal incremental en su forma de escritura, pues vamos a perder algunos elementos de la estructura de la base de datos y no vamos a tener una conformidad como tal. Luego tenemos el XML de Geodatabase de Esri, que describe modelos y datos de una Geodatabase. No es independiente de plataforma, debido a que para ello vamos a requerir como tal de la herramienta y de la licencia correspondiente. GeoJSON es un formato de intercambio muy conocido y es muy utilizado ampliamente en la web. Va a describirnos los objetos, pero le va a pasar lo mismo que el KML. No vamos a contener un esquema, ni las relaciones, ni las restricciones. Y en el otro caso vamos a tener lo que es el shapefile, donde vamos a tener unos límites en los tipos de geometrías que soporta, una restricción en el número de caracteres para nombrar atributos. Entonces ahí vamos a tener muchas limitaciones. De la misma forma, el shapefile, por ejemplo, no tiene la capacidad de almacenar relaciones, por tanto la información no va a tener un tipo relacional completo y va a generar complicaciones en el momento en que se maneje la información. Para implementar el modelo con Interlist, pues tenemos que partir del hecho de que vamos a primero a modelar como tal nuestra realidad. Luego de esto, pues vamos a generar un esquema físico ya con herramientas que se enmarcan dentro del desarrollo de Interlist. Generamos un esquema con tablas vacías y luego empezamos a llenar la información a través de herramientas como tal de software de clientes SIG. Cuando ya tenemos nuestra información, exportamos estos datos y estos datos se validan para tener un archivo de transferencia válido como tal para este modelo. De la misma forma, cuando yo ya tengo archivos de transferencia, puedo importarlos nuevamente y de esa manera entrarlos a bases de datos de diferentes sistemas. Esto pues tiene unas implicaciones en el sentido de que vamos a poder utilizar diferentes motores de bases de datos y a través del lenguaje Interlist poder llevarlos entre diferentes motores. Va a servir en el sentido de que cualquier operador va a poder trabajar esta información y va a entregar en un formato único para que sea validado a través de los gestores y asimismo esta información entre de una manera mucho más estructurada, con una consistencia lógica mucho más evaluada y no simplemente en diferentes formatos de transferencia que al final hacen que el proceso se vuelva un poco más engorroso cuando trabajan los gestores ya en el proceso de lo que es saber qué tipo de mutación tiene que hacer o ya los procedimientos para terminar de actualizar el catastro. Finalmente, pues vamos a tener la infraestructura de datos espaciales para la administración del territorio, que va a conllevar, digamos, una articulación de capacidades y esfuerzos institucionales para optimizar la producción, disponibilidad, acceso y utilización y uso de los recursos geoespaciales relacionados con la administración de tierras en Colombia. Va a articular productores de información y va a posibilitar la interoperabilidad entre sistemas de datos relacionados con la administración y la gestión del territorio. Entonces vamos a tener algo muy importante y es que a través de Interlist pues vamos a modelar también todo lo que es el contexto de la administración del territorio. Y esto nos va a servir para que haya una interoperabilidad mucho más eficiente e inclusive una semántica mucho más estructurada de la que se tenía antes. Y bueno, por ahora esto sería todo en este video. Muchas gracias.